Cordial saludo para todos. Aquí recordando a la Madre Teresa de Calcuta, que afirma: la paz empieza con una sonrisa. Y realmente cuando escuchamos esa afirmación, de una vez nos trasladamos a la época de la inteligencia relacional, lo que es considerada la habilidad del futuro ahora. Muchos estudiosos de la comunicación dicen: sonría a no ser que tenga una razón para no hacerlo. En alguna parte del camino aprendemos a estar serios como parte importante de nuestro carácter. Pero cuando hay sonrisa en nuestro rostro, unos neurotransmisores empiezan a dar información que refleja que estamos bien y la gente empieza a percibir ese bienestar. Bienvenidos a este diplomado de liderazgo y empoderamiento personal a través de la inteligencia relacional. A mí me correspondió el honor de hablarles de la inteligencia relacional, el valor más importante que podemos tener los seres humanos en esta época en que el mundo cambió. Los futurólogos afirman que debido a la pandemia, el futuro se anticipó 10 o 20 años. Y para quienes están esperando que vuelva a ser como era antes, la verdad es que no va a ser así. Inteligencias artificiales empezaron a cambiar la forma de relacionarnos. Y cada vez van a hacer lo que ustedes y yo, profesionales de diferentes áreas del conocimiento, hacemos, pero lo van a hacer las inteligencias artificiales de mejor calidad, más rápido y a menor costo. Entonces, ¿cómo entramos a competir cuando nos damos cuenta que en el mercado empieza cada vez a generarse un caos fruto de transformaciones importantes? Ya la historia lo presenta. Cada vez que va a haber un cambio, existe ese momento de caos. Y nosotros estamos siendo testigos de ese gran cambio, donde el ser humano ahora entra en su mejor condición. Tenemos que adaptarnos a este cambio donde lo más importante es el ser. Ya el hacer o el tener pasa a otro plano. Y las grandes cualidades a desarrollar son aquellas que llaman aprendizajes blandos. Lo que tiene que ver con liderazgo, lo que tiene que ver con el empoderamiento personal y lo que tiene que ver con nuestra habilidad de comunicarnos. Ahora, hay algo bien importante en el arte de la comunicación y es que cuando nos vamos a comunicar, todo lo que decimos, lo decimos antes de decir hola. Es como si ya estuviésemos enmarcados en todo nuestro pasado, en todos los problemas que traemos, en toda la información que tenemos. Y un gran psiquiatra americano escribió en un libro que dice: ¿qué dices tú antes de decir hola? Y si pudiéramos aprender a prepararnos para ese hola, seríamos mucho más efectivos en cualquier acción que tomemos. Algunas personas nos recomiendan que lo primero que podríamos hacer es hablarle a la persona frente al espejo y convencerla de que hoy va a ser un extraordinario día, y convencerle de que vale la pena sonreír, y convencerle de que es importante estar lleno de una expectativa positiva. Algunos que no les gusta este tipo de filosofía empiezan a cuestionarla, decirle: entonces voy a entrar en un mundo ideal, voy a hacer caso omiso a mi situación actual. Y la respuesta es no. Lo que vas es aprender a basar tu vida en resultados y a dejar de tener la razón, porque la razón la tiene cualquiera, pero los resultados requieren de todo un proceso para lograrlos si queremos resultados exitosos. Ahora, ¿cuál es el cambio más importante que trae el futuro? Que la mayor habilidad, lo que va a ser más valioso, lo que tú sabes, es tu habilidad de comunicarte. Porque la gente, antes de comprar lo que tú sabes, tu servicio o tu producto, lo que compran es a ti. Lo primero que rechazan es a ti. A la primera persona que aceptan es a ti. Entonces, antes no era tan importante el trabajo digamos, la gente se preparaba más en el contenido. Hoy, el contenido se da por hecho de que debe ser de excelencia. Lo que tú hagas
tiene que ser de excelencia o simplemente estás fuera del mercado. Porque ya estás compitiendo con inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué sigue? Si ya tú eres excelente y hay otros tantos miles que también son excelentes, ahora vamos a trabajar en el empaque, en la capacidad de comunicar ese producto, en hacer ese marketing que realmente haga que te vuelvas más atractivo o atractiva a lo que estás ofreciendo. Pero antes de comprar, tú sabes, la gente entra a comprar o a rechazar lo que tú sabes. Hablaba ahora en Semana Santa, estaba dictando un taller que dicto todos los años de pensamiento creativo y reprogramación celular, y una participante me manifestaba lo feliz que estaba tomando el taller, que había superado las expectativas con creces. Me decía, Daniel, es que yo le digo a mi equipo, porque es una persona que trabaja con emprendedores, yo le digo a mi equipo que lo que usted enseña es maravilloso, pero tengo que esforzarme por que ellos me crean. Entonces, para mí fue un feedback extraordinario. Lo que yo tengo puede que le sirva, pero el mensajero no gusta. Y eso que me pasa o que me pasó a mí, y fue esa retroalimentación, me encantó porque dije, voy a ser parte de un diplomado de inteligencia relacional. Y una de las cosas que se sabe es que los seres humanos enseñamos lo que más necesitamos aprender. Y dije, perfecto, voy a tomar ese diplomado para aplicarlo en mí. Simple, porque al darme cuenta que en marketing hay principios fundamentales, un producto no requiere ser vendido 2 veces, o si no, estuvo mal vendido de la primera vez. Entonces, si la gente no quiere lo que yo hago, ni siquiera tiene que ver con el hecho de lo que yo hago, sino por la forma en cómo me perciben a mí como el mensajero de ese producto o servicio. Entonces, estamos partiendo de la base, para no equivocarnos, que lo que tú haces ya lo haces excelente. Pero también tienes que saber que ya hay otras personas que también hacen de manera excelente lo que tú haces. Así que vayamos entendiendo este proceso de lo que es la inteligencia relacional, considerada como la habilidad del futuro ahora. Cuando la gente te dice no a cualquier propuesta, principalmente tienes que darte cuenta que en la mayoría de los casos te están diciendo no es a ti. Y antiguamente se le decía, no, la gente no te dice no a ti, sino le dice no a lo que tú estás ofreciendo. No, hay que trabajar ahora en esa inteligencia relacional que nos hace mucho más atractivos. Pero, ¿qué es la inteligencia relacional? A ver, este nuevo paradigma que se nos presenta, porque antes se hablaba de inteligencia emocional, de inteligencia multigeneracional, de índice de inteligencia o coeficiente intelectual. La inteligencia relacional es la capacidad que tenemos de comunicarnos con los demás sabiendo que todos somos iguales. ¿Sí? En principios religiosos dicen Dios nos hizo a imagen y semejanza, y no dijo Dios hizo a algunas personas a imagen y semejanza y a otras inferiores, no. Los seres humanos todos somos iguales con la oportunidad de convertirnos en extraordinarios. Entonces, la inteligencia relacional nos dice que hay un nuevo paradigma en el cual nos tenemos que enfocar y observar los que ya cambian. Uno de ellos es el concepto famoso del gano-gana. Siempre hablábamos de que para que haya un negocio existe el gano-ganas. Ese paradigma cambia. Ya no solo se requiere de que alguien gane o que tú ganes y la otra persona gane, sino un concepto que se llama el bien mayor y los más altos fines, que es verificar la ecología en todo lo que estás haciendo. Que el negocio no solamente te beneficie a ti, a la persona con la que estás negociando, al planeta entero, sino al mundo entero. Ya tienes que estar pensando mucho más amplio de tu casa, tu familia, tu negocio, tu ciudad, sino tenemos que empezar a ver como un colectivo. Y tienes que saber que lo que tú haces afecta.
Entonces, lo que tiene que ver con la inteligencia relacional maneja dos tipos de aspectos que son muy importantes tenerlo en cuenta. Uno tiene que ver con la comunicación interna que va a condicionar nuestra actitud. Y antiguamente los estudiosos del comportamiento humano decían el 85% de los resultados de una persona es su actitud con C y el 15% su aptitud con P. No, el 100% de tus resultados dependen de tu actitud. ¿Y qué es la actitud? Tus diálogos internos, lo que tú te dices. Y la inteligencia relacional empieza por trabajar ese aspecto. Es decir, tienes que convertirte en un ser soberano, de tal manera que seas tú el que gobiernas esa voz interna y no que sea la voz interna la que te condiciona. Y para eso hay técnicas que debemos empezar a entender. Y lo otro que también nos plantea es la diferencia, la diferencia en comunicarnos con los demás. Aprender a comunicarnos no de manera simpática, el que quiera agradarle a todo el mundo para ser aceptado, el que quiere estar ayudando a todo el mundo para ser aceptado, el que quiere saber más de los demás para ser aceptado, el que tiene dinero para ser aceptado, ¿sí? Ni el antipático que simplemente cree que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con él o que tiene que soportar su carácter. Y no, la inteligencia relacional dice, hay un punto medio, ni es antipático ni es simpático, hay algo que se llama empático. Y la empatía es la clave de la inteligencia relacional. Entonces, cuando estamos hablando de estos aspectos de lo que es la comunicación interna, los diálogos internos, tienes que saber que tú manejas un mecanismo de placer-dolor. Y cuando eres inteligente relacionalmente contigo, cuando te dicen las cosas que te ponen en acción hacia la conquista de tus resultados. Vamos a suponer que quieres hacer deporte y a través del deporte tener un cuerpo mucho más sano. Y son las 5 de la mañana. Y habías quedado, te habías hecho la promesa de levantarte a esa hora para empezar a hacer ejercicio. En ese momento empieza el diálogo interno. Y ahí no vas a ganar a no ser que ganes en lo que te dices. Algunas personas dicen, voy a dormir 5 minuticos más. Otra persona se dice, ya es suficiente, dormí lo necesario. Alguna persona dice, la cama está caliente, se siente rico. Otro dice, voy a disfrutar de salir a oxigenar mi cuerpo. Entonces, aquí la técnica para volverse uno soberano y aprender a decirse las cosas que realmente le pongan hacia el resultado es la relación placer-dolor. Si tú asocias tomar la acción con placer, la vas a hacer. Y si asocias el no tomar la acción con dolor, vas a tomar acción. Pero si haces lo contrario, si asocias tomar acción con dolor y no haces acción con placer, te vas a autosabotear. Por ejemplo, si yo quiero despertarme y salir a trotar o salir a hacer ejercicio, y en ese momento asocio salir a hacer ejercicio con voy a estar cansado, ahora simplemente me voy a forzar, tengo que luchar, pues pueda que lo hagas un día o dos, pero difícilmente vas a continuar. Pero si asocias salir a hacer ejercicio con más salud, con felicidad, con autoestima, vas más rápidamente a ponerte en acción. Entonces aquí, en este concepto de los diálogos internos, en aprender a decirnos las cosas que nos pongan en acción, viene una magia importante. Saber que tus resultados hoy día dependen de lo que te has dicho. ¿Qué te has dicho para tener la economía que tienes? ¿Qué te has dicho para tener la salud que tienes? ¿Qué te has dicho para tener la relación de pareja que tienes? ¿Qué te has dicho para tener la empresa que tienes o los resultados laborales que tienes? ¿Qué te has dicho? Porque nadie te va a valorar más de lo que tú te digas a ti mismo que vales. Nadie va a creer más en ti de lo que tú te creas en ti mismo. Tú tienes que ser la persona que cree más en sí misma, que se exija más. Cuando alguien espera algo de ti y lo que tú estás dando es menor de lo que la gente espera, simplemente estás diciendo no sirvo. Pero es bueno sorprender al mundo haciendo las cosas mejor de lo que la gente espera. Y se siente como, wow, lo logré. Porque no depende de los otros, depende de lo que yo me dije.
que me dije que era capaz, que yo podía. Entonces algunas personas dicen, pero eso suena egocentrista. Hay un cambio también de paradigma. Tú no eres el centro del universo, no te vayas a equivocar. Tú eres el universo mismo. Tú estás, este diplomado existe porque tú existes. Si tú no existes en este diplomado no existe para ti. Entonces, ese diálogo interno te lleva, es lo que paraliza a una persona y desde muy temprana edad, el adolescente que quiere hablar con una niña y dice, si yo le llamo, de pronto me rechazan, no le llamo. Pero si dice, si yo le llamo, voy a tener una amiga más, de pronto le llamo. Y así van las conquistas y nos enseñan a actuar, pero no nos enseñan que es importante aprender a conquistar esos diálogos internos. La persona que va a llamar a un cliente y simplemente antes de llamarlo dice, ¿y si está ocupado? ¿Y si no le gusta lo que voy a ofrecer? ¿Y si me dice que no? Y empieza con un diálogo interno de frustración que le lleva simplemente a paralizarse o a tener unas acciones que son muy débiles. Eso dice mediocre, aquel que no cree, mediocre. Así que hay que tener esa certeza en el diálogo interno. Como tú te dices a ti mismo lo que tú quieras, vas a empezar a decirte las cosas que funcionen. Cuando vas a hablar con alguien, dices, esa persona que está esperando mi llamada. Y ya si la otra persona no quiere, no importa, pero tú tienes certeza. Es como el famoso personaje que ve que va pasando una mujer bellísima y se queda mirándole y dice, ese es el tipo de mujer a la que yo le fascino. Wow, qué diálogo interno, qué bien. Entonces, vas a controlar tu diálogo interno, es parte fundamental de la inteligencia relacional. Aprende a decirte todas las cosas que te pongan en acción hacia la conquista de tus sueños. Que tú no seas el primer factor de autosaboteo. La mayoría de las batallas se pierden ahí, en medio de los dos oídos. Ahí se pierden. En lo que nos decimos a nosotros mismos. Aprendamos a decirnos, tengamos esa templanza, tengamos ese carácter, que cuando tú crees en ti, el mundo cree en ti. Cuando tú no crees en ti, el mundo deja de creer en ti. Acuérdate que tú puedes llegar donde tú quieras llegar. Tú puedes aprender lo que quieras aprender. Tú puedes ser lo que quieras ser. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Tú puedes tener lo que quieras tener, a no ser que te diga lo contrario. Pero siempre vas a tener la razón. Por eso discutir con una persona sobre la razón es bobada, porque siempre se tiene la razón. Pero la inteligencia relacional nos deja saber que ya no es importante tener la razón, sino tenemos que aprender a enfocar en resultados. Entonces, el primer mensaje es, tienes que aprender a decirte lo que sea necesario para ponerte en acción hacia la conquista de lo que tú quieres, en cualquier cosa que vayas a emprender. Y ese ponerte en ese nivel te va a ayudar mucho porque te va a ayudar también a cargar como esa separatividad entre lo que sucede y lo que tú te dices. Y los hechos, tú terminas interpretándolos como quieras. Los hechos son, pero la mayoría de la gente vive alucinando sobre la interpretación de sus hechos. Entonces, otro factor importante con la comunicación externa. Y vamos a hablar un poco de cuáles son las grandes comunicadores, las grandes cualidades que tiene un comunicador. Y hay dos grandes cualidades. Primero, tiene objetivos claros en su comunicación. Sabe cuál es el resultado exitoso de lo que quiere comunicar. Y segundo, selecciona sabiamente la información con la que nutre su mente. Mire estos dos aspectos. Comunicarse es simple. Para poder comunicarse consigo mismo y comunicarse con los demás, tienes que aprender a saber para qué lo estás haciendo. ¿Cuál es el resultado exitoso? Si mi resultado exitoso de comunicarme con cualquier persona, digamos, voy a una cita de negocios y yo digo, el resultado exitoso es lograr cerrar ese negocio. O el resultado exitoso es conseguir ese empleo. O el resultado exitoso es lograr generar esa relación con determinada persona.
Ya una vez que yo sé el resultado exitoso, lo segundo, aquí quiero hacer una aclaración. La mayoría de la gente no sabe cuál es su resultado exitoso, ignorando que tenemos algo que se llama órgano activador reticular. Hay muchísima información y el órgano activador reticular lo que hace es seleccionar la información para llevarte a cumplir el objetivo. Entonces, si tú dices colores y empiezas a decir, ¿qué hay por acá que sea verde? Y tú empiezas a hacer el ejercicio, verde está este lugar, verde, y empiezas, después cierras los ojos y te preguntas, ¿qué hay morado? Y dices, no recuerdo. Y después abres los ojos y había muchas más cosas moradas. Lo mismo que le sucede a una persona cuando está embarazada, que empieza a ver otras personas embarazadas, o cuando se compra un auto nuevo que era exclusivo, empieza a ver que hay más autos de los mismos. Eso es el órgano activador reticular te pone en condición de que el objetivo que tú tienes empiece a llevarte toda la información hacia allá. Así que es bueno saber qué quiero, cuál es el resultado de mi comunicación, para qué voy a hablar con esta persona. Porque una parte, esas neuronas que se comunican entre ellas, esos neurotransmisores, te van a ayudar con ideas claras, concretas, para poder obtener el resultado que tú quieres. Ahora, número uno, para ser un comunicador de excelencia tienes que saber cuál es el resultado exitoso de esa comunicación. Y hazlo antes de una junta, de relacionarte con alguien, de hacer un negocio. Acostúmbrate a darle la orden a tu cerebro de que quieres determinado resultado exitoso. Y también vuélvete científico. Hay momentos en que simplemente haces las cosas sin tener resultados exitosos y verifica cuál es ese resultado. Ahora, hay una segunda parte que no nos han enseñado y es donde más eres manipulado y tiene que ver con la información que recibes. Tú recibes información y a toda hora todo el mundo quiere tu conciencia. El señor de la panadería cerca de tu casa quiere que tú le compres el pan, el señor que vende refrescos quiere que tú adquieras los refrescos, todos quieren tu atención, porque tú eres eso, tú eres conciencia y energía creando tu realidad. Ahora, cuando ya sabes qué quieres, el paso que te va a ayudar a mayor soberanía es controla la información. Cuidado con la información que recibes. Aprende a nutrir tu mente. Tú no permitirías que alguien llegara a tu casa con basura y te le echara en la sala. Sin embargo, muchas personas permiten que otros lleguen a llenar de basura su cerebro con información realmente que no sirve para nada. Yo alguna vez escuché una entrevista, no recuerdo muy bien si fue en Caracol o en RCN o fue allá mi llamada. Estaba entrevistando al que era el director del tiempo. Y le estaba hablando, y el director decía que no escuchaba noticias. Yo dije, ¿qué pasó acá? Ya cuando haya una noticia importante ya la sabré, porque estamos sobreinformados. La información es demasiada. Tú puedes encontrar en este momento donde hay tanta información, algo que confirme que tú estás equivocado y algo que confirme que estás en lo correcto. Estamos como en el siglo XIX, donde los sofistas durante una hora convencían al pueblo de una teoría y después a la hora los convencían de la teoría contraria. Y lo importante en esto es que sepas que tienes que, y ese tiene que molesta un poco dentro de partido, volverte sabio o sabia en la información con la que te nutres. Y es mejor que selecciones tú la información a que otros te programen con la información que ellos tienen. Y tienes que aprender a discernir. Buda afirmaba que un verdadero líder tiene discernimiento y disciplina. Disciplina para hacer lo que hay que hacer en el momento perfecto. Y adicionalmente agregado que somos esclavos en todas las áreas de nuestra vida donde no tenemos disciplina. Pero el discernimiento lo llevaba a otra área, no el área mental de comparar la información que tú tienes con la información que tengo. El discernimiento que surge de saber cómo me siento. Lleva, porque el alma nos habla a través de lo que sentimos. Y en ese orden de ideas, tú tienes que aprender cuando lees un libro, cómo te sientes en esa lectura. ¿Cómo te sientes? Y hay lecturas que no puedes asociarte porque vas a subir, a otras que sí, hay otras que tienes que aprender a observarlas. O sea, si en este momento hay una pandemia y hay unas leyes que hay que seguir, pues no estar informado, puedes saber que sales de tu casa y te sacan un parte.
Pero en ese caso, puedes recibir la información necesaria, justa, desde afuera, observando lo que te sirve y no indigestándote, repitiendo una y otra vez tragedia que te va a llevar pánico, porque hay principios elementales. Para donde miras es para donde vas. Si estás mirando problemas, enfermedades, muertes, eso te está dejando sin energía, eso no te sirve. A no ser que seas un médico que puedes aportar, es mejor que te enfoques en cuidarte y en utilizar tu tiempo para las cosas que sí funcionan. Entonces, antes de que alguien sea médico, tienes que haber estudiado medicina. De la fórmula, siempre se nos dijo ser, hacer y tener. Muchos querían tener y se dieron cuenta que para poder tener había que hacerlo. Y muchas veces en el hacer se daban cuenta que haciendo y haciendo no tenían lo que se merecían, empezaron a trabajar en el ser. Soy médico, hago lo que hace un médico y tiene lo que tiene un médico. Soy ingeniero civil, hago lo que hacen los ingenieros civiles y tengo lo que tienen los ingenieros civiles. Pero no se sabía por qué tanta diferencia entre unos y otros. Hoy la inteligencia relacional te lo dice claramente. Antes de ser, tienes que informarte. Antes de ser médico, tuviste que informarte para convertirte en médico. Antes de ser arquitecto, te formaste. El ser viene de la formación que viene de la información, del conocimiento. Entonces, ¿tú quieres mejorar tus finanzas? ¿Sí? Entonces tienes que ser una persona próspera. Para ser tienes que informarte. Si estás informándote y llenándote de principios de prosperidad, no puedes hacer cosas que vayan en contra de ello. Por ejemplo, le digo a mis estudiantes, yo soy muy bueno cocinando, hago una torta de chocolate exquisita y les enseño, generalmente es muy fácil de hacer, en una vasija, en un recipiente, echo mantequilla, lo coloco en 250 gramos, aparte agarro harina, leche, la pongo a mezclar, le echo algo de papa salada, un poco de carne molida, café, azúcar al gusto, uvas pasas, cierro en la vasija, la meto en el horno, como soy un hombre de fe, digo, Señor, por favor, dame una torta de chocolate. Media hora después voy a estar totalmente frustrado porque me sale una torta de un menjurje todo raro. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. ¿Sí? Eso que parece tan raro, tan bobo, un ejemplo tan simple, lo mismo nos pasa a los seres humanos con lo que queremos. Queremos prosperidad, ¿sí? Pero los ingredientes con los que nutrimos nuestro cerebro es de escasez, de problemas, de que no hay trabajo, de que se quebró una empresa, de que la gente se suicidó por plata. Y con eso, con ese café no vas a hacer la torta de chocolate. O con ese chocolate no vas a hacer la torta de café. Así que es muy importante aprender a seleccionar la información. Nútrete, nútrete de información que te empodere, información que te haga creer en ti, información que te diga que este es el mejor momento, información que te haga, te llene de esperanza, información que realmente llene de energía tu ser. Otro principio de la inteligencia relacional es que tal como están las condiciones en tu vida en este momento, son las condiciones perfectas para que vayas a lograr los objetivos que tú tienes. Hay gente que espera que los semáforos estén en verde todos para salir de su casa y todos tienen algo que les falta. Cuando pase la pandemia voy a empezar esto. Cuando mi hijo se gradúe voy a empezar esto. Cuando baje el dólar voy a empezar a hacer este trabajo. Cuando. En inteligencia relacional, en liderazgo y en empoderamiento aprende un principio ya y graba. El momento perfecto, con las condiciones perfectas para lograr tus sueños son los que tienes actualmente. Y todas esas situaciones que se te presentan son o es la travesía que tú requieres, que tu alma te está pidiendo, para que te conviertas en la persona que debes convertirte. Porque al final no importa tanto lo que tú obtengas, sino la persona en la que te vas convirtiendo en busca de ese resultado. Así que vamos entendiendo esos procesos de la importancia, ahora en la era de la inteligencia relacional, de saber exactamente qué quieres y de seleccionar sabiamente la información. Si para donde miras es para donde vas, debes tener claridad dónde pones tu enfoque. ¿Cómo te nutres? Tú no puedes tener
estar queriendo tener felicidad, amor, prosperidad, llenándote de basura informática. Selecciona sabiamente toda esa información y vas a poder disfrutar de una mucho mejor calidad de vida. Entonces, vamos a seleccionar qué quiero, ¿sí? Para convertirme en el comunicador que siempre he querido ser, y vamos a seleccionar la información. Y hay información que no vale la pena que llenes de virus tu cerebro, tu mente con esa información. Así que vamos aprendiendo principios en lo que es la inteligencia relacional. Hay unas presuposiciones útiles, porque no se trata de decir esta es la verdad. Cuando hablamos de presuposiciones, perdón, cuando hablamos de presuposiciones útiles, estamos hablando de unos paradigmas que te pueden servir para relacionarte mucho mejor. El mapa no es el territorio. El ser humano no vive en el territorio, sino en su mapa de ese territorio. Entonces, ¿qué significa esto? Es diferente el mapa de Colombia a Colombia. Es diferente el mapa de Bogotá a Bogotá. Conocen personas que llegan a una ciudad, llegan a Bogotá por el aeropuerto El Dorado y llegan a determinados lugares y dicen, espectacular, es diferente si entras a través de un trancón o una congestión de tráfico y tienes determinadas circunstancias. Estaba alguna vez dando unas conferencias en Ciudad de México y me llevaron a un restaurante que era el italiano y hicieron una pasta que me encanta, que es la ponen a freír en vino blanco y agarran unos camarones y los ponen a freír delicioso. Estaba en Chicago dando otras conferencias después y llamé a la persona para pedir que quería esos espaguetis que yo denominé a la marinera. Y llegó el chef y me dijo, no, eso no existe. Le dije, pero señor, lo acabo de comer, o sea, semanas atrás lo estuve comiendo en México. Pero con el famoso concepto de que el cliente siempre tiene la razón, este señor preparó unos espaguetis, le hizo salsa a la marinera, lo puso a freír en vino blanco y me lo dio y era algo realmente incomible. ¿Por qué? Porque generalmente creemos que el mapa que tenemos nosotros sobre un hecho, todos lo interpretan igual. Y quiero que aquí sepan algo. Los hechos, hechos son. Sin embargo, los seres humanos no vivimos estos hechos. Los seres humanos vivimos alucinando sobre esos hechos. Y creemos que todos alucinamos de la misma manera. Y no es así. Cada cual tiene una alucinación diferente. Cada cual tiene una interpretación diferente. Y los grandes problemas en la comunicación es o son por esas alucinaciones. Cuando tú entiendes eso y estás hablando con alguien y no logras entablar una buena comunicación, lo primero que puedes hacer es cuál es mi alucinación y tratar de entender la otra alucinación para que cada vez se acerquen más hacia los hechos. Pero lo que vas a encontrar comúnmente es dos personas alucinando que parecen que estuvieran drogadas sobre un mismo hecho, interpretados de manera diferente, teniendo la razón y generando una congestión que genera separatividad. Así aprende a diferenciar. Es diferente el mapa o el hecho del territorio. Perdón. Es diferente el mapa o la interpretación del territorio o el hecho. Si tú entiendes esto, puedes saber que una misma conferencia tomada por 100 personas es como si se estuviesen dando 100 conferencias diferentes. Ahora mismo, tú que estás escuchando este pregrabado, tal vez estés pensando en aplicarlo de una manera que a otra persona no se le pasaría jamás por su mente. O estarías descalificando algo, dice esto no me gustó o no tiene razón, que a otra persona diría, qué cosa tan fantástica. Y cuando aprendes a separar hechos de interpretaciones y aprendes a ir más hacia el hecho que hacia la alucinación, vas a poder comunicarte mejor. Tuve la bendición de tener unos socios norteamericanos, dueños de una compañía de un producto que ya no está en Colombia, y ellos generalmente, cuando había un conflicto, que me encantó la forma como resolvían sus conflictos, llegaba una persona a hablarles del conflicto y después siempre escuchaban la otra parte. Jamás tomaron una acción sin haber escuchado las dos partes. Y después de escuchar las dos partes, sabían que los dos tenían
La razón, porque estaban alucinando. Y lo que llevaban era a darles un punto de vista en los cuales los dos pudieran conectar y pudieran comunicarse. Lo otro que tienes que saber es que la responsabilidad de la comunicación es del comunicador. No existe eso de, es que no me entendió. Se lo he dicho de 1000 veces y nada que entiende. ¿De qué forma quiere que se lo diga? De una sola forma, de la forma correcta, de la forma que él entienda. No se trata de cuántas palabras tú envías al aire. Se trata de saber qué tanto estás trabajando para que la otra persona comprenda exactamente lo que tú quieres transmitir. Y la manera de calificar la comunicación es a través del resultado. Si lo que tú querías comunicar fue lo que la persona entendió, te comunicaste bien. No tiene que ver con semántica o sin tratar de conculcar los derechos concernientes a la personalidad porque es un hecho pueril exhausto y para que logremos grandes acuerdos a través de las disertaciones. No, eso no lo entiende. Hay cosas que llevan a una comunicación y pueden ser simples palabras. Y no se trata de qué tan enredado hables, sino qué tanto la persona logró captar el mensaje que tú querías dar. Resultados son resultados. Fracaso es un juicio sobre un resultado. Dicen que los seres que realmente han hecho historia han vivido de fracaso en fracaso, que de alguna manera es de aprendizaje en aprendizaje. Y que los japoneses, cuando alguien no está fracasando, aquí está pasando algo raro. Pero cuando están cometiendo 2 veces el mismo error, también hay un problema. Así que la única forma de fracasar es no volverlo a intentar. Pero siempre hay, desde que estés vivo, hay un aliento. Y todo lo anterior depende de lo que te digas a ti mismo. Puede ser sabiduría pura. Sabiduría. Es interesante, pero a través de aprender a decirse lo correcto. Recuerdo una vez que estaba en un proceso de licitación y tenemos ganado una licitación y la perdí o la perdimos, que eran en esa época para nosotros eran, wow, eran como $400,000 y la perdimos por un cambio en lo que nos hizo la persona que estaba armando la licitación en el orden de unas palabras. Estaban buscando un director, planeador y asistente, y él invirtió y eso ya significaba otra cosa. Ya cuando el hecho era de que habíamos perdido, que yo me quedo con el resultado, pero no puedo perder el resultado y perder la experiencia. Y entonces me dije a mí mismo algo que, wow, ya estoy en el juego donde sé lo que es perder $400,000 por un error. Y entonces, como ya era un hecho, yo tenía que cambiar la interpretación. Y cuando tú aprendes a interpretar las cosas como te conviene, no solamente aprendes de la experiencia, sino que te puedes empoderar para la siguiente experiencia. Así que fracasar solamente es una actitud. El creador del bombillo dicen que fueron 5,000, otros dicen que fueron 10,000. No sé si alguien lo contó, pero lo que sí es cierto es que la única manera de fracasar es dejarlo de intentar. Y que en la era de la inteligencia relacional, tú debes de intentarlo hasta conseguir el resultado, porque estamos en una era de resultados. Ahora, todas las experiencias humanas tienen componentes visuales, auditivos y kinestésicos. Antes se hablaban de 5 sentidos, ahora se hablan de más sentidos. Pero hay 3 grupos que te afectan bastante bien, que es la vista, el oído y el olfato, sabor y tacto, se unen en algo que se llama kinestésico. Y cada persona percibe el mundo diferente. Hay unas personas que son más visuales, que les gusta que se hable más rápido, que están elegantes, que les gusta todo bien ordenado visualmente. Hay otros más auditivos que necesitan escuchar qué dijo, qué es lo que me está diciendo. Dice, esas palabras son para música para mis oídos. El visual es más de elementos visuales. ¿Cómo se ve eso? Yo no veo solución. Déjeme ver. El auditivo es eso que está diciendo me suena bien, reflexionemos sobre las palabras. Y hay otro que es el kinético. El kinético, oiga, qué rico, cómo funciona esto, se siente sabroso, esto me gusta. Y aunque todos tenemos todos los canales de percepción, hay unos que están más desarrollados y en comunicación es muy importante. Este no es un taller, o sea, mi ponencia no tiene que ver con explicar cada uno de estos elementos, pero debes saber que para poder llegar más fácilmente, debes comunicarte en todas las áreas. Puedes hablar visual, auditivo, kinestésico.
Alguna vez tuve la oportunidad de compartir un curso de los que van a ser generales, el sideral, se llama Curso Integral de Defensa Nacional, y había un general que era muy respetado, en esa época coronel, y tenía una forma de comunicarse extraordinaria. Generalmente hablaba de cómo la sangre hervía en sus venas. Y escuchen lo que voy a decir, porque veo un panorama, unía todo, y la gente queda como hipnotizada. Cuando escribas, cuando hables, siempre conecta con todos los elementos de la experiencia humana, todos los sentidos, y es más fácil que la gente quede atrapada. Todo comportamiento humano tiene una intención positiva y un contexto donde es perfectamente adecuado. Muchos años enseñando en cárceles, aquí en Colombia, en La Modelo, en el Buen Pastor, y muchos de ellos se quejaban, me decían, pero Daniel, yo estoy acá, y yo lo que salí, yo salí a trabajar, y para ellos salir a trabajar era salir a ver dónde había una casa donde se habían descuidado para ir y hurtar algunos elementos para venderlos y tener con qué comer. Y en la noche le daban gracias a Dios por los alimentos. Entonces, cuando aprendemos esa intención de la gente, aprendemos también a observarnos para entender nuestros sentidos ulteriores. ¿Qué hay detrás de lo que yo hago? Entienda eso. Cuando voy a hablar con alguien, ¿cuál es la razón real por la que quiero hablar con esta persona? Y cuando me aclaro en esa razón real, en esa intención positiva, las relaciones son más sanas. ¿Sí? Entonces, más allá de los juicios, más allá de tratar de mirar con un dedo y señalar el mundo, puedo ir dentro de mí a observarme en mi comunicación cuál es ese realmente el para qué me estoy comunicando con cada persona. Algunas veces puedes estar comunicándote con una persona y estar hablando y tienes en la cabeza, no, lo que quiero es que me haga preste una plata, o lo que quiero es que sea mi socio, o lo que quiero es venderle un producto, o lo que quiero es una recomendación. Ah, puede ser mucho más claro en tu intención y colocarlo en un contexto donde va a ser perfectamente adecuado. Todo lo que necesitamos los seres humanos para lograr el bienestar que queremos está dentro de nosotros. Han escuchado la palabra es incapaz, es intolerante, ¿sí? Es infeliz. Pues lo que nos quiere decir ese no como negación, sino como inclusión, es que ese infeliz puede ser feliz desde adentro. Esa incapacidad puede ser capaz desde adentro, desde nuestra propia formación. Esa intolerancia, tenemos que aprender a ser tolerantes desde adentro. Estas presuposiciones útiles nos amplían una visión en la comunicación. Cualquier logro que una persona haya realizado puede ser logrado por cualquier otra persona, si la tarea es dividida en segmentos adecuados suficientemente pequeños para él o para ella. O sea, no existen los seres elegidos, no existen los seres especiales. Nosotros nos elegimos o nos rechazamos. Es bien importante entender eso. Tú que estás en este diplomado, tal como tú eres, en la edad que tú tienes, con el conocimiento que tienes, con la historia social, económica, cultural, eres la persona perfecta, no solamente para lograr los sueños que están en tu corazón, sino para convertirte en ese ser capaz de inspirar el mundo. No permitas que nadie ponga límites a tu vida. Tú tienes que aprenderte a decir lo necesario y salir con ese ímpetu a realizar los sueños, porque esta vida es para realizar sueños. Se empieza a envejecer cuando se deja de soñar. Y es interesante cuando tú compartes con personas. Yo hacía parte de una asociación de personas que habíamos trabajado en determinada empresa y de pronto dejé de volver porque todos empiezan a hablar del pasado. Y tuve la experiencia en Alemania con una líder extraordinaria que llegó y nos reunió a todos y había un grupo de empresarios del país que empezaban a quejarse de la situación y que en el pasado era mejor por esto y en el pasado esto y salió y dijo, vuelvo en 5 minutos, cuando estén dispuestos a hablar del futuro, regreso. Y a mí eso me marcó, porque cuando empiezo a escuchar la gente hablando del pasado y cuando tiene más peso en su vida, los logros que ya hizo, que lo que está por conquistar, pues está listo o lista para irse de este planeta. Sin embargo, hay otras opciones. Una opción es que, sin importar
todos los logros que hayas realizado hasta este momento y que hayan sido aplaudidos por el mundo entero, que tus sueños sean mucho más grandes que esos logros, para que valga la vida, para que valga la pena despertarse cada día y para que te llenes realmente de energía, porque la gente empieza a envejecer cuando deja de soñar. Y aquí tienes que saber que no hay personas resistentes, solo comunicadores poco flexibles. Es que se lo he dicho de mil maneras y no entienden. ¿Sí? Lo has dicho de mil maneras, de la manera incorrecta. Solo digo de una sola manera, de la forma que esa persona entiende el mensaje que tú estás enviando. Ahora, hablar de rapport, que es la habilidad de generar empatía para lograr una armonía continua con cualquier tipo de persona en cualquier situación. El famoso concepto de sé exactamente cómo tú te sientes. Hay una diferencia, y quiero que acá la analicemos, entre la persona que es antipática, que es como antiempática, tiene problemas hepáticos, el empático y el simpático. Tanto el antipático como el simpático genera rechazo inconsciente en la persona con la cual se está comunicando. El que llega a hacer su voluntad está agresivo, está de mal genio, y aquí las últimas lombrices que tenía se suicidaron, y yo mato y pongo del muerto, y aquí se hace lo que yo digo, y donde quiera que va tiene una cara de estreñimiento, y la gente le respeta tal vez por su posición, pero no por lo que está compartiendo, porque ese es un cambio también ahora en la era de la inteligencia relacional. La capacidad de ver a todo el mundo igual. Ya te vas a dar cuenta que el papel que estás jugando es temporal. Yo que soy el presidente de esta compañía, yo que soy el jefe, yo que soy el líder, eso es temporal. Vas a ver, en la era de la inteligencia relacional tienes que tener, otra vez que debe desaparecer, pero es bien importante en la era de la inteligencia relacional que seas capaz de ver a cada ser humano como un mundo de posibilidades ilimitadas. Conocí una líder muy influyente en Latinoamérica, que yo creo que no toda, pero sí gran parte de sus resultados tenía que ver con la forma como saludaba a la gente. Ella veía a alguien que estaba saludando a la persona más importante. Cuando tú hablabas con ella, te sentías especial. Y de pronto tú te sentías especial. Pero después hablaba con la persona que trabajaba en la cafetería y la hacía sentir especial. Y después hablaba con otro socio y lo hacía sentir especial. Y hablaba con una persona X y a todo el mundo. Y al principio yo lo observaba porque he estudiado y parte de lo que me encanta es modelar la gente que tiene resultados. Entonces, interesante esa persona. Mire, lo de ella es esa forma como con esa expectativa que saluda a cada persona. Y después me di cuenta que esa es una de las bases más importantes de la lealtad. En una de las entrevistas que vamos a tener el honor de disfrutar del señor general Jaime Alfonso Ortilla, él comentaba de un general que él admira muchísimo por eso, porque siempre trató a cada persona, desde el soldado hasta el grado más alto, como una persona muy importante. Y eso es algo que debemos aprender en la era de la inteligencia relacional. Todos somos iguales, jugando papeles diferentes, como en el teatro de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es el rapport? Entendámoslo así. Hay personas que son agresivas, antipáticas, caen mal, la gente simplemente se relaciona con ellas por necesidad y entre menos tiempo le dediquen mejor, porque al estar en contacto con esa persona pierden energía, son personas agresivas, son personas que muchas veces no se quiere compartir con ella, y otras personas que siempre quieren llamar la atención, serviles, quieren manipular a través del servicio, quieren estar alegres contando chistes, caer bien. Y ese es el antipático y este es el simpático. Los dos aspectos en la era de la inteligencia relacional pierden peso. Tú vas a requerir trabajar poderosamente en convertirte en una persona empática. Un gran modisto francés decía,
Elegancia es pasar inadvertido, pero cuando se advierte, ser inolvidable. Y de eso se trata la empatía. Tú sentirte igual a todo el mundo, como todo el mundo, pero cuando la gente realmente se enfoca en ti, se da cuenta que está con alguien realmente diferente. Que la diferencia empieza desde la similitud, desde el sentirnos iguales y trabajar en nuestra propia excelencia para que cada vez más personas quieran compartir con nosotros en ese aspecto de lo que es el rapport. Y el rapport pasa por, yo sé exactamente cómo tú te sientes, yo me sentiría igual. Y quiero que entendamos, porque es algo en lo que debemos aprender a trabajar en el rapport y en la empatía, y es una habilidad, esa habilidad de generar empatía es primordial para lograr una muy buena comunicación. Eso debe ser importante saberlo. El rapport se puede generar en una comunicación verbal o no verbal. Yo puedo generar rapport hablando o quieto. Para generar rapport, ¿sí? Muchas veces no es necesario hacer nada. Tú puedes, siendo tú, estás en rapport. Ocurre espontánea y naturalmente. Pero en otros casos no ocurre así. Y en eso necesitas establecer un buen lazo comunicativo. Y ahí es muy importante poder generar ese clima de rapport. Tienes que aprender a generarlo. Si se dio espontáneamente, bien. Pero aquí hay algo que a mí me llama la atención. El inconsciente de la persona con la que te estás comunicando no te va a escuchar hasta que no haya empatía, rapport. Y tú escuchas a un buen orador, ¿cuánto se demoró en generar rapport? Porque antes de generar rapport, nadie le escuchó. Y pudo haber hablado media hora y haber dicho cosas muy sabias y nadie le escuchó. Y pudo una persona empezar diciendo nada, pero en empatía y todos atentos a lo que dice. Entonces, en comunicación lo primero que tienes que saber es ahí debe haber rapport. Ya sabes del concepto de la antipatía o la simpatía y entras a la empatía. Tiene que haber esa empatía. Ese clima se puede establecer por estar de acuerdo sobre algún asunto. Entonces dice, estoy de acuerdo que en este momento de pandemia tenemos que utilizar el tapabocas y el distanciamiento social. No, hay empatía. Washington, en plenas elecciones a final de año, estaban en antirrapor total, los republicanos contra los demócratas. Los republicanos no utilizaban, como parte de su expresión, no utilizaban el tapabocas y los demócratas sí. Entonces, parte del rapport o la empatía es estar de acuerdo sobre algún asunto. Tener algo en común. Entonces, tú te encuentras con alguna persona que estaba en otro país, estás en... Ay, eres colombiano, yo también soy colombiano. Ay, tú eres ingeniero, yo soy ingeniero. Ay, yo soy de la Universidad Militar, yo soy de la Universidad Militar. Eso, cuando hay muchas personas que por ignorancia buscan diferenciarse. No, la empatía es, acuérdense, elegancia es pasar inadvertido, pero cuando se advierte es inolvidable. Sobre acompañamientos verbales, ¿sí? O no verbales de la comunicación. Entrar en el mapa del interlocutor. En los verbales, muchas veces con las mismas palabras, y los no verbales, canales. Pero ya vamos a hablar sobre eso. Si uno acompaña verbal y no verbalmente el mapa del interlocutor, su inconsciente reconoce esto como señales de aceptación. Cuando hay empatía, produce confianza. Cuando hay empatía, tú dices, lo que él me está diciendo es cierto. Cuando hay empatía, tú quieres escuchar a la otra persona. Cuando hay empatía, lo que te propone para ti llama la atención. Cuando no estás en empatía, ya la persona está cerrada. No importa lo que tú le digas, ya está cerrada. Empatía es señal de reconocimiento, de comprensión y generalmente se forma recíproca. Aquí la lección es como parte de la lección de lo que es la inteligencia relacional, antes de empezar un negocio, antes de empezar una conferencia, antes de empezar una relación, antes de comprar algo, antes de vender algo, antes de verificar que primero hay empatía. Ahora, aquí hay unas claves que te van a servir. Cómo crear ese rapport de empatía. Hablar en el canal o secuencia sensorial del interlocutor ayuda mucho. Si dice, es que yo no veo cómo salir de esta situación. Esto es un panorama oscuro.
Entonces dice, escúcheme bien, porque él está hablando de ver y tú de escuchar. Entonces tal vez tú que estás trabajando en tu inteligencia relacional, es que yo no veo cómo salir. Bueno, vamos a mirar qué otras opciones podemos vislumbrar. Es que lo que usted me dice no tiene sentido y sus palabras, por más de que las repita, no le encuentro coherencia. No. Encontremos otro diálogo donde podamos comunicarnos con palabras más asertivas. Yo me siento incómodo o me siento triste o aquí hace mucho calor. Bueno, eh, vamos a sentir o vamos a lograr comprender para sentirnos mejor y vamos a lograr que realmente puedas percibir, que puedas sentirte cómodo, que puedas sentirte feliz. Y vamos a hablar en el canal que la persona esté comunicándose con nosotros. Algunas veces es importante recapitular lo dicho con la persona y confirmar una pregunta final. Es que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Daniel, sobre la inteligencia relacional. Suena muy bonito, pero no estoy de acuerdo. Ok, debemos saber. Lo que me estás diciendo es que no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo sobre la inteligencia relacional. ¿Es eso? Sí, es esa. Ok. Ahí estoy creando el rapport. La gente se siente escuchada. Aproximar o igualar el ritmo, tono y volumen de la voz. Eso es clave. He tenido la bendición de dar conferencias en diferentes partes del mundo y en Colombia en diferentes partes. Y pues realmente alguna vez yo vivo en Bogotá, que es una ciudad, la ciudad capital de Colombia, y donde, y digo esto porque sé que nos están escuchando gente de Australia, de Europa y de muchas partes de América. Y lo simpático es que en cada ciudad se habla a una velocidad diferente. Hacia la costa Caribe se habla más rápido y más fuerte, y aquí se habla más lento. Y dando una conferencia ya, ¿sí? Lo único que yo tenía que hacer era hablar más rápido. Y hay una zona que es, acá se conoce como la zona paisa, que es Antioquia, que es Medellín, que es una ciudad muy próspera y es una ciudad que es un modelo para todos los colombianos. Y estando allá dando una conferencia, empecé a utilizar esto de hablar en el volumen, en el tono, y un paisa me dio, yo creo que es el elogio más grande que ha dado en su vida. Dijo, Daniel, pareces paisa. O sea, es eso. O sea, tú no puedes llegar a un lugar donde la gente está hablando rápido y decir, un momento, cálmese, quiero que me escuchen. Tengo una propuesta para hacerles. A partir de eso, no. Si la gente está hablando rápido, es importante hablar rápido. Si la gente está hablando despacio, no llegues a imponerte, aquí yo voy a hacer, no, habla despacio. Hay que manejar el ritmo de la gente. Eso en comunicación es bien importante terminarlo. Hay gente que está, todo el mundo en silencio y llega, hola, ¿cómo está? Generando antirrapor. O están en desacuerdo. Dice, me gusta determinado equipo de fútbol. A mí me gusta ese otro. ¿Para qué? Si tú lo que quieres es enseñar empatía, si quédate callado, aquí quieres tener la razón. O en el momento de política, lo mío es esto. No, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Para qué? Si estamos en la era de la inteligencia relacional, dale la oportunidad a cada cual que piense como le dé la gana. Y lo que tú piensas, de que tú lo tengas claro, ni siquiera tienes por qué estar poniéndolo en conflicto. Esas son cosas privadas. Lo que es política y religión son cosas que deben estar dentro de tu núcleo sagrado, dentro de tu ser. Las otras personas dan la oportunidad de que crean en lo que elijan creer y respetan esas creencias, porque eso va a generar rapport. Utilizar de vez en cuando las muletillas, sí. Acá llega un americano y dice, chévere, y todo el mundo, ¡ay, de los nuestros! Yo quiero un tamal y todo, ¡ah! Parte nuestra también es poder disfrutar el utilizar esas palabras que se utilizan en cada lugar. El cuerpo hay que aprender a aceptarlo. Si la persona está encorvada, pues no necesitas tú encorvarte, pero debes saber que si llegas con, tratando de reflejar un cuerpo diferente va a ser más difícil. Ajusta también que es bien importante la velocidad. Yo soy oficial profesional de la reserva y espero este año estar haciendo curso de teniente coronel. Pero lo simpático es que estando de teniente tenía que hablar con un general. Y fui y le pedí permiso dentro del diálogo militar, si dice, permiso sigo, permiso para hablar. Y hablé con el capitán, que era su ayudante, le dije, capitán, solicito permiso para hablar con el general. Pues fue a hablar. Yo estaba ahí. Yo, mi general, está acá el teniente Hernández. Pues yo,
dígale que siga. Pero tengo un minuto para atenderlo. Yo escuché, me dio la clave. Cuando entré, permiso, sigo, mi general, qué pena que usted, vengo sin tiempo. Y empezamos a hablar. Duramos hablando como hora y media, porque había empatía. ¿Cuál hubiese podido ser el error? Permiso, sigo, mi general, qué pena, muchas gracias por haberme atendido. Yo sé que usted está muy ocupado. A ver, rápido, rápido, que tengo afán. No, es aprender a funcionar igual, igual. No sentirse superior a nadie, pero tampoco sentirse inferior a otras personas. Hay algo que se llama espejismo cruzado y se utiliza ya a nivel del inconsciente, porque si tú estás hablando con alguien y la persona con la que tú estás hablando acá puede hacer, si tú estás hablando con alguien y la persona está así y tú estás así, pues la persona, pero si tú llegas así y la persona está así, pues hay formas de comunicarse y hay ejercicios donde tú simplemente puedes tener que tu cuerpo se ajuste, o sea, que tú estés pasando, siendo uno más. Es fácil ver en una reunión, tú estás en una junta y ves a dos personas cuando están en el rapport y entonces esas dos personas están de acuerdo y no han hablado. Tú le ves y la forma de su cuerpo está muy parecida. Tienen como la misma inclinación, los dos pueden estar cruzados de piernas o los dos de brazos o los dos tienen la misma forma. Y cuando hay una persona que está cruzada de brazos y la otra persona está en otra posición, te vas a dar cuenta que esas dos personas, aún no digan una palabra, no están entendiéndose. Y parte de mi responsabilidad como comunicador es lograr que ellos dos puedan encajar y tengan esa empatía para poder lograr esa comunicación que estamos queriendo en ese momento con todos los que están participando en nuestra reunión. Eh, Hay cosas importantes, tú tienes que cuidarte para poder cuidar a los demás. Ámate a ti mismo en comunicación. Y amarte a ti mismo es ser tu mejor versión. Ser tu mejor versión en cualquier cosa que hagas. Ser tu mejor versión para disfrutar. Ser tu mejor versión para estudiar. Ser tu mejor versión como profesional. Recuerda, mi amiga, la que dijo Daniel, me encanta su trabajo. A la gente le va a servir mucho, pero a muchos de mis emprendedores no creen, no les gusta el empaque. Así que ámate a ti mismo. De tal manera que la gente empiece a amarte. Ama tu audiencia. Cuando compartes algo, prepárate para lo que vas a hacer. La improvisación es el arte de tener la suficiente información y permitir que esa inspiración una toda esa información para sacar la mejor comunicación posible. No es improvisar por improvisar, porque no estoy, porque hay desorden o falta de disciplina en mi vida, ¿no? Ama tu audiencia, prepárate. Hay una persona a la cual yo respeto muchísimo porque fue mi director en la universidad, era el director de Ciencias Económicas, de Contaduría, cuando estudié en la Javeriana. Y estando en primer semestre, él me invita a almorzar. Y para mí fue como, ¡oh! Me invitó a almorzar. Y recuerdo que fui como feliz, o sea, yo quería que me tomaran fotos. Y él llegó simplemente a preguntarme, yo trabajaba en una empresa de radio, a preguntarme, ¿cuándo vas a ser gerente de esa empresa? Y cuando él me lo preguntó, yo colocaba discos. En la época existían discos, se llamaba Control, y él era locutor. Y después tuve la oportunidad de hacer toda la carrera de esa empresa y terminar gerenciándola en otro país. Lo simpático fue que esa acción de esa persona me marcó en ese momento. Y ese amar la audiencia, ese respetar la audiencia, ese creer en ellos, ese prepararse para los demás, el creer en los demás marca una gran diferencia. Y la lealtad, una de las cosas que son básicas en la lealtad, es eso, aprender a ver la gente no como es, sino como pueden llegar a ser. Esa magia, cuando tú la tengas en comunicación, no ver a la persona como estás viendo ahí, sino en la persona que está queriendo convertirse y aprender a tratarla como tal. Llama tu tema. Dicen que una persona que estudia una hora sobre un tema durante un año se ha convertido en un experto a nivel local y 5 años a nivel internacional. Prepárate, que tus palabras tengan contenido, que sean semillas que te nutren y nutren a los demás. Todos tenemos las mismas 24 horas.
Y casi todas las personas tienen las mismas excusas para no lograr sus objetivos. No tengo tiempo. Tenemos 24 horas. Ver internamente del mismo tamaño a todos, genera creencia y respeto. Ese es un trabajo bien importante, que es trabajar la autoimagen de los demás. Trabajar mi autoimagen y trabajar la imagen de los demás. Aquí hay unas claves para generar empatía. Uno, sonríe. Ya empezamos esto. Sonría, a no ser que haya una razón para no hacerlo. ¿Sí? O sea, si yo voy a un cementerio, no tengo que sonreír. Pero si no, ¿por qué no sonreír? En Estados Unidos, en estudios de lo que es el servicio al cliente, a muchas de las personas que hablan por teléfono, les invitan que antes de agarrar el teléfono, estén frente al teléfono sonriendo y con la mejor actitud, porque eso se transmite, la energía se transmite. Interésese sinceramente por los demás. No vayas a buscar que la gente te entienda, te escuche, nada. Todo lo que tú sabes, cuando tú hablas con otra persona y dices lo que sabes, al final sabes lo mismo. Pero cuando hablas con otra persona y te interesas por lo que la persona sabe, al final sabes tú más. Llama a la persona por los nombres. Eso es, hay una magia en la persona en sentir el nombre. Por un momento, imagínate que si tú eres católico, llega el Papa Francisco y te dice, y te llamas Pedro, hola Pedro. O si tú eres demócrata y te llama el presidente de los Estados Unidos por tu nombre, va y te dice, hola Juan. Hay una importancia. Cuando tú le dices a la persona por el nombre, esa persona se siente importante, respetada. Hay que ser buen escucha. Tal vez se nos dieron dos oídos y una boca para escuchar el doble y hablar menos. Hable lo que le interesa a los demás. Hay un libro extraordinario para generar empatía que se llama ¿Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas? De Dale Carnegie, que fue escrito en 1929, el siglo pasado, en plena depresión económica, y que en la mayoría de las biografías de las personas que influenciaron el siglo pasado fue la lectura de ese libro. A mí no me gustaba porque decía, era como un libro de manipulación. Ese libro deberían obligarlo a leer a todas las personas una vez al mes hasta que lo pongamos en práctica. Clave ahora para la inteligencia relacional. Un libro que lo escribieron hace 100 años, vigente hoy en día. Valorar y edificar a las personas sinceramente. Enfócate en lo positivo de la gente. Algunas me enseñaron, no critique, no condene, no se queje. Ya habrá algún estúpido que lo haga. Entonces, esto que te estoy diciendo es por tu bien. O si no, no te lo diría. Nadie le dice la crítica. Cada vez que tú criticas a alguien, genera una cuenta por cobrar. Si tú ejerces algún cargo de liderazgo y debes corregir a alguna persona porque está haciendo algo mal, aprende dos cosas. Uno, corrígelo en privado. Y dos, corrige la acción. No involucre la acción con la persona. Es diferente decir, eso que estás haciendo está mal hecho y se hace de esta manera, decir, usted es un incapaz, usted es un inservible. Cuando tú sabes corregir errores en privado y es la acción, y no en público, y a la persona, vas a poder ayudar a construir personas y no a que las personas se resientan. Cuando hable o escuche, mira los ojos a la persona y ojalá el ojo izquierdo porque estás en el inconsciente. Cuando tú estás mirando a una persona a los ojos, pues da sinónimo de credibilidad. También tienes que tener cuidado con la mirada. Si miras a una persona fijamente, puedes atemorizarla, pero en la medida que estás presente, estás con tus ojos presentes también. El caminar. Cuando tú eres una persona caminando rápido, la gente asocia que sabe para dónde va. Cuando camina lento, dice, le pido un pie, permiso para caminar. Y lo asocia como alguien que es indeciso. Así que cuando vas, que te vean caminando rápido, hable más rápido que los demás. Un poco. O sea, no es, ahora voy a hablar más rápido que porque dice, estoy en el diploma de inteligencia de relaciones y me dijeron que hable mucho más. No, es mejor un poco más rápido, porque eso hace que las frecuencias cerebrales estén más atentas y te puedan escuchar. Ahora, hay otro momento en que no sirve hablar muy rápido. Si tú estás con tu pareja y la vas a enamorar, hola, es que estoy feliz, hice un curso de inteligencia relacional y ahora quiero que sepas lo mucho que te quiero. No, no funciona. Tal vez es el momento de hacer pausas. Hola, realmente estoy feliz de tener este momento y compartir contigo. Porque quiere bajar la frecuencia cerebral. En la era de la inteligencia relacional, las excusas llevan a la persona excusada. En la era de la inteligencia relacional, desocupa tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. En la era de la inteligencia
relacional, basa tu vida en tus resultados. Que sean los resultados los que hablen por ti, por los frutos los conoceréis. Algunos estudiosos de todo lo que es la teología dicen que el mejor comunicador, aunque han existido muchos, Jesús el Cristo, Buda, Rama, muchos de los grandes seres que han pasado por este planeta, extraordinarios, Sócrates, salía a hacer disertaciones con sus discípulos. Y estamos entrando en eso, a una comunicación más de corazón a corazón. Cuando tengas la oportunidad, aprende a modelar. ¿Quién se sienta adelante? Sigue el presidente de la República, el rector de una universidad, las personas importantes, se sientan en primera. A no ser que esté reservado, acostúmbrate ser de primera clase en el nivel en que tú estás. Cuida tus diálogos internos para que te conviertas en la persona que tú quieres convertirte. Mejora tu imagen, mejora tu autoestima. Recuerda que tú mereces y puedes lograr todo aquello con lo que tú sueñas. Y ya en estos momentos quiero que sepan la importancia de la autoimagen, la autoestima. Y aquí estamos, hay 3 muñecos que ves en la pantalla, uno más grande está levantando la mano, otro más mediano y otro pequeño. ¿Sí? En comunicación, uno de los problemas que tiene y la gente te rechaza es cuando te ven con mucha soberbia. Tú te sientes más grande, que es la figura que estás viendo a tu derecha arriba, y el yo que está ahí, que está con una flecha blanca, se ve más pequeño. Entonces, cuando tú te ves más pequeño que los demás, puedes haber estudiado, haber hecho doctorados, tener todas las condecoraciones, pero alguien no te contrata y dice, algo le falta. ¿Qué algo? No sé qué es lo que le falta. Cuando tú, que es la imagen de abajo, el yo te ves más grande que los demás, la gente no le gusta y es una persona soberbia. Porque una forma como las personas perciben el mundo por ignorancia es que hay gente más grande y hay gente más pequeña. El que tiene el logro que yo quiero, el que tiene el estudio que yo quiero, el que tiene la situación económica que yo quiero, lo elevo a la categoría de gigante. Y el que no ha conseguido lo que yo he conseguido es un enano. Y muchas veces tratamos a los enanos como menospreciamos e idolatramos a los gigantes. En comunicaciones eso no sirve. Tenemos que aprender a ver a todo el mundo igual a nosotros. Ojo, antes de abrir tus labios, verifica en tu imagen que estás hablando con un igual. Y es un trabajo que hay que empezar a hacer, sobre todo en una sociedad de enanos y gigantes, donde hemos sido educados en mucha de la cultura colombiana, donde vemos a personas más grandes y más pequeñas. Es un trabajo que tenemos que empezar a disciplinar. Porque yo no puedo, si yo me siento un enano, y voy a hablar con el rector de la universidad, lo bajo a mi nivel y le digo, ¿qué hubo, chino? Entonces, ¿qué? ¿Cómo va? No, él se va a sentir respetado. Y si yo me siento un gigante y veo a un enano, yo no bajo a su nivel porque yo me siento respetando. Lo que debo hacer es, sabiendo que todos somos iguales, cuando voy a hablar con alguien que antes lo veía como alguien más pequeño que yo, lo llevo a mi nivel. Y cuando voy a hablar con alguien que yo antes veía como alguien de importancia, yo me elevo a su nivel, pero jamás abra la boca hasta que no hayas hecho ese encuadre. Estos días han sido de mucho entusiasmo por este evento, por este diplomado, que realmente para mí fue un acierto total de las directivas de la universidad, del señor general Luis Fernando Puentes, el rector de la universidad, y el señor vicerrector, el señor general Alfonso Vaca, porque empezaron a estudiar el mundo y qué requieren sus profesionales para seguir evolucionando y manteniéndose vigente en estos problemas, en estos momentos de cambio. Y pudieron darse cuenta que la forma de celebrar su aniversario, su encuentro neogranadino, era a través de un diplomado y acertaron, me pareció extraordinario. Y en esto que mucha más gente de la que esperaba se está escribiendo, que los ponentes son personas extraordinarias, los otros señores, para mí es un honor poder compartir con todas las personas que ustedes van a escuchar y van a ver a través de estos pregrabados en vivo. Realmente de pronto empieza también la adrenalina a fluir y alguien me llama de la universidad y estoy acá con mi equipo de trabajo y me habló de una manera donde yo era un enano y todos se quedaron acá mirando y yo quedé como, wow. Lo primero, en inteligencia relacional,
como todo uno lo crea, lo permite, lo provoca, ¿en qué momento lo crea? ¿En qué momento de mi comunicación me presenté como un enano que permita que alguien le hable así? Pero no tiene que ver con otra persona, porque todos los que llegan a nuestra vida son invitados de honor para que observemos la forma como nosotros la estamos creando. Entonces, sin darnos cuenta, muchas veces nos permitimos a nosotros mismos relacionarnos desde un factor donde simplemente permitimos algo, porque todo en la vida lo creamos, lo permitimos o lo provocamos. Entonces, básicamente, tienes que entender que siempre que hables, siempre tienes que, tu imagen, siempre, con quien sea, el Dalai Lama, el Papa Francisco, el presidente de los Estados Unidos, la señora que hace los tintos, la señora que hace en su casa, todo. Si es la persona que usted veía, bueno, llévela a su nivel, que esa persona va a ser leal a usted. Y si usted se le da al nivel de otros, van a creer en usted. Porque muchas veces van a decir, bueno, sí, es una persona que tiene habilidades, pero algo le falta. Y no, no te falta nada. Estás listo para dar tu siguiente paso, estás lista para ir por tus sueños, ya sabiendo que lo que tú te dices marca la diferencia. Y la forma como de relacionarte con empatía marca la diferencia. Y que ahora debes pensar en el bien mayor y los más altos fines. Son tres conceptos nuevos que deben regir. Uno, elegir conscientemente qué decirte con tal de que te pongas en acción hacia la conquista de tus sueños. Dos, generar empatía antes de hablar con los demás, de tal manera que puedas respetar y ser respetado. Eso tienes que verlo a todo nivel. Y tercero, que ahora no solamente es que tú ganes y otros ganen, es que todo lo que hagas sea para el bien mayor y los más altos fines, cuidando la ecología tuya, de tu ciudad, del planeta, de la naturaleza, de todos los involucrados. Y ahí vas a encontrar una conexión del corazón y una conexión entre el cerebro y el corazón que va a hacer que la gente realmente disfrute mucho más relacionarse contigo. Y bueno, yo estoy llegando al final de mi ponencia, para mí es un privilegio, pero quiero decirles algo. Esta noche a las 6 de la tarde, o esta tarde a las 6, vamos a tener un en vivo, vamos a tener unas conclusiones, las preguntas que tú tengas, los cuestionamientos, los aportes, van a ser bienvenidos. Vas a poder entrar a través de Zoom para interactuar. Y si estás por YouTube, puedes mandar también preguntas y vamos a compartir hora y media y disfrutar de esto que está diseñado para darte herramientas, para que tú, tal como eres, en las circunstancias que tienes, vayas a mejorar tu calidad de vida. Y aproveches este momento de crisis para convertirlo en un momento de crecimiento y de oportunidad. Quiero decirles, darles una extraordinaria noticia. Las mejores ponencias están por venir. Las mejores. Siempre lo que viene es lo mejor. Mañana van a tener la oportunidad de escuchar una entrevista con un ser humano extraordinario que le vi liderar una compañía y ayudarle a más de 120,000 personas a emprender, que llevó una compañía de cero a facturar alrededor de 100 millones de dólares, presidentes de varias juntas directivas. Y vale la pena porque es algo que no es una persona que está repitiendo lo que escuchó en un libro, sino abre su corazón para contarnos. Pero durante todo este diplomado vas a tener tantas herramientas que se puede convertir en esta experiencia en la mejor experiencia que has tenido a nivel educativo, al menos en el trabajo de esas habilidades grandes. El lunes vas a aprender cosas tan maravillosas como cómo hacer una presentación. Una persona que te va a enseñar qué distancia manejar, la parte gestual, cómo hacer. Yo estaba feliz escuchando a esa mujer. Es fonoaudióloga y se encuentra en Costa Rica y es de esos seres que uno quiere seguir escuchando. El martes vas a aprender que no es lo mismo relacionarse con alguien de 18, con 20, con 40, 50, 60 años y aprender a comunicarnos de acuerdo a la edad cronológica de cada persona te hace inteligente, ¿sí? Generacional. Eso se llama inteligencia multigeneracional. Y después vas a tener una ponencia sobre inteligencia emocional y después sobre programación neurolingüística aplicada a la comunicación. Después vamos a tener una entrevista con el señor general Jaime Alfonso Laprilla, que es una
delicia escuchar a este señor y ver cómo es su visión del futuro, ¿sí? Y cómo se siente acerca de este país. Y vamos a escuchar, aprender sobre resolución de conflictos desde el ser, solucionar los conflictos para solucionar los conflictos externos. Vamos a aprender branding personal, manejo de redes sociales, de seguridad informática. Vamos a ver una conferencia, mire, que yo quiero que ya la veamos sobre todo lo que tiene que ver sobre medios de comunicación, con grandes personalidades. Quien la hizo es un ser con una hoja de vida extraordinaria y un ser humano muy especial. Y esa conferencia te va a dar una visión realmente de futuro extraordinario. Va a haber un futurólogo hablando de cómo ve el futuro. Es un arquitecto que te va a decir todo lo que ve en el futuro y cómo está cambiando, cómo el mundo cambió. Vamos a tener personas que te van a enseñar a pensar diferente. Otros nos van a enseñar sobre ética, otros nos van a enseñar sobre trabajo en equipo, otros nos van a enseñar a comunicarnos realmente para, en época de crisis, aprender a tener nuevas alternativas. Va a haber una persona que te va a enseñar desde la matemática a comunicarte con premisas tan fáciles que lo más sencillo es dar el planteamiento, es dar la solución correcta al planteamiento equivocado. Y vas a aprender a utilizar comunicación. Personas de diferentes partes del mundo van a estar acá y muchas personas de las cuales tenemos que aprender. Empresarios colombianos, tenemos a Mario Hernández, que va a estar también acá en una entrevista con nosotros. Y realmente hay muchas, muchas sorpresas. Esto va a funcionar de una manera muy simple. Vas a escuchar un pregrabado que va a estar colgado en YouTube desde las 6 de la mañana. Y el ponente, ese pregrabado, lo vas a escuchar a las 6 de la tarde, que puedes entrar en vivo a hacer las preguntas. Y esto va hasta el 14 de mayo. El 11 de mayo finaliza y el día 14 la clausura. Así que bienvenidos a su diplomado en liderazgo y empoderamiento personal a través de la inteligencia relacional. Lo mejor está por venir.